Vale, voy a hacer esto lo más breve posible. Vale, voy a explicar qué es un zoom y para qué sirve. Vale, el zoom es incrementar la potencia de la centralita. Pero ¿qué datos hay que tener en cuenta? ¿Vale? Primeramente, la batería. ¿Qué tipo de BMS lleva la batería? Que es la placa electrónica que gestiona la batería, ¿vale? Tenemos el paquete de pilas, digamos que esto es la batería, ¿vale? Y según referencia de pila y cantidad de pila en cada módulo, ¿no? En cada paralelo, tendremos un tipo de descarga. Dato a tener en cuenta, pues que irremediablemente, pues tendríamos que abrir la batería, ¿vale? Primeramente ver la referencia de la BMS, ¿vale? Y seguidamente, una vez que vamos a la referencia de la BMS, mira cuántos vatios tiene el motor nuestro, ¿vale? Nosotros tenemos aquí el motor y digamos que tenemos un motor de 800 vatios, por poner un ejemplo, ¿vale? Y aquí, pues nos han metido una centralita de 25A. 25 amperios en centralita. Batería y motor de 800. Digamos que la controladora tiene aquí un puente, ¿vale? Como regla general, las centralitas genéricas le colocan un puente o en casos extraños te suele encontrar una resistencia. Que le ponen aquí una resistencia que es la que hace el paso de amperaje, ¿vale? O bien un puente o bien una resistencia. Cosas que por experiencia que ya no suelo hacer o muchos hacen es aplicar estaño aquí en el puente. Le echan una bolita de estaño para aumentar. Pero ¿qué pasa al aplicar estaño? Que no podemos dejar exactamente los amperios o subir de amperios exactamente como queremos. Nos podemos pasar, en vez de subir 5, subir 8 y no sabemos al final qué cantidad de amperaje le hemos incrementado a la centralita. La centralita, también da a tener en cuenta, tiene unos muffers, ¿vale? Aquí, con unas patillas lateralmente, y aquí lleva una estructura de aluminio que refrigera los muffers. Hay que coger esa referencia, ¿vale? Y ver qué potencia máxima soporta los muffers, ¿vale? Tiene también un condensador, ¿vale? De 2 patillas, aquí soldar la placa, que tenemos que mirar los microfaradios, ¿vale? De ese condensador, porque ese condensador es el que se encarga de evitar caídas de tensión en la centralita. Entonces, al hacer un zoom, ¿vale? Digamos que tenemos un condensador de 1000 microfaradios, ¿vale? Si incrementamos un poquito más la potencia, la centralita va a tener más caídas de tensión. Para evitar eso, pues en vez de coger y tener un condensador de 1000 microfaradios, subimos al condensador de 1500. Para que no tengamos esa pérdida de caída de tensión, ¿vale? Hay que hacer un montón de cálculos. El motor que estamos manejando, ¿vale? La centralita que poseemos. Verificar la placa BMS. ¿Qué pasa? Que si el fabricante no ha puesto un BMS de 25A de descarga y tenemos una controladora de 25A, que suele pasar en algún fabricante que otro, porque suele pasar que te ponen la BMS muy justa a la controladora, ¿vale? O prácticamente justa. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos un zoom y nos pasamos de esos 25 amperios máximos que está chascando la BMS, si la BMS es de las malas, se te va a quemar la BMS, ¿vale? Si la BMS hace bien su función, cuando detecte esa subida de tensión, va a cortar la corriente. Se te va a apagar el patinete durante unos minutos hasta que pueda volver a encenderlo y vuelva al estado normal la centralita, ¿vale? Entonces, si nosotros verificamos que tenemos una BMS superior, digamos que tenemos una centralita de 25A y tenemos un BMS de 40, por ejemplo, dice, bueno, voy a subirle 5 amperios más, ¿vale? 5 amperios más, dentro de lo razonable que nos tolere la controladora, podemos aumentarle el condensador de 1000 a 1500 para no tener tanta caída de tensión. Y ahora el tipo de motor que llevamos, porque si llevamos un motor de 500 vatios y le metemos 30 amperios en una cuesta arriba, ya os digo yo que el motor podemos terminar quemando la bobina, ¿vale? Porque tenemos que saber también, que ya lo explicaré más adelante, saber qué potencia mínima y máxima en amperaje de descarga requiere según los vatios del motor, ya lo explicaré, ¿vale? Haré una tabla gráfica, ¿vale? Pero vamos a seguir. Tenemos 800 vatios, ¿vale? Y dice, bueno, pues le voy a meter 5 amperios más. Cosa que no me gusta es meterle estaño al puente. ¿Por qué? Porque ya lo he visto que ha pasado. Si por alguna razón este puente que se calienta, ¿vale? Porque aquí está pasando toda la corriente que está chascando el motor, ¿vale? Para que lo entendáis. ¿Qué pasa? Si metemos estaño aquí en el puente y este puente se calienta más de la cuenta, este estaño termina derritiéndose, le hace salpicadura a la placa y podemos provocar un cortocircuito, ¿vale? Entonces en este caso, ¿qué hacen muchos? Dejan el puente intocable. Ya sabemos que este puente manda 25 amperios. Podemos poner una varilla muy fina en la cara contraria, aquí abajo, hacemos un puente aquí abajo, ¿vale? Que esa varilla me entregue 5 o 6 amperios, ¿vale?
ya la controladora no sería de 25. Estamos engañando a la centralita y la estamos mandando a que nos entregue 30 amperios, ¿vale? Conseguiríamos un poquito más de fuerza. Ojo, el zoom, mucha gente está equivocada. El zoom no hace que corra más el patinete, ¿vale? El zoom lo que hace es darle más potencia. ¿Qué pasa si nos pasamos con el zoom? ¿Vale? Que nos pasamos un poco más de la cuenta con el zoom, aún así que nos lo esté tolerando el motor y la BMS. Que ya no estamos haciendo la entrega de potencia lineal, ¿vale? Entonces, aquí, por batería y por controladora, estamos soplando mucha corriente y en velocidad punta vamos a perder velocidad punta si nos pasamos. Entonces, lo recomendable, que siempre he dicho, para hacer un zoom, pues meterle 5 amperios más, que no está mal. Como regla general, nunca falla. O bien podemos poner una resistencia o una varilla de acero, ¿vale? Que es la manera más conveniente de hacerlo, no metiendo estaño aquí. Porque si metemos estaño aquí, y al final no sabemos cómo estamos incrementando el zoom, ¿vale? Es la manera más recomendable. ¿Por qué se quema alguna santalita? No, yo es que he visto un vídeo en internet y el tío llega aquí y le echa estaño y le aumenta la potencia. Vale, ¿qué pasa? A lo mejor no se te apaga el patinete porque este motor está chascando un máximo tolerable. ¿Qué puede pasar también si nos pasamos? Que no haga el cable que va hasta el motor de efecto botella, porque no hemos pasado de litros, se termina quemando el cable, nos encontramos que el motor nos ratea porque quiere entregar más potencia, pero no puede, no está haciendo la bobina del motor de efecto botella, y terminamos quemando la bobina del motor y nos cargamos el motor también. Cuando se hace un zoom, hay que hacerlo con dos dedos de frente. ¿Qué tenés? 25 amperios, oye, escúchame, 5 amperios, se nota tela, en un patinete, se nota muchísimo. Tú la subes el puente a 30, hacemos la controladora de 30 amperios y se acabó. Si nos pasamos de listo y hacemos como mucho así, vamos a meterle aquí, bueno, y subimos la controladora aquí a 50 amperios, ahora resulta que podemos tener un problema en la BMS, o si no se nos corta porque la BMS sea muy mala, ¿vale? Si la BMS es muy mala, terminamos quemándonos bien, nos pegaría corte de corriente porque la BMS es tan mala que no termina de cortar la corriente, o desactivar la BMS y se termina quemando. Entonces lo más conveniente es hacerlo como yo he dicho, o poner una varilla de acero en la cara contraria, o poner una resistencia, y así incrementaríamos el zoom, y siempre la varilla teniendo en cuenta, haciendo unos cálculos de la varilla que va a matar de acero, porque sea de acero, porque si no nos va a partir, ¿vale? Y así conseguiríamos, pero hay que tener todos estos cálculos predefinidos antes de meterle mano a un patinete, porque podemos tener un problema bastante gordo sobre descargar la batería, pegarle un caneto a la batería y que se dilate tanto que termine escapándose el litio, rompiéndose el sello de bandeta, nos podemos cargar el motor, nos podemos reventar la controladora, porque la controladora no soporte esa cantidad de zoom que le has hecho en el puente, se sobrecaliente y pique una hostia a la placa y terminamos jodiendo la placa. Es algo a tener en cuenta. Ya explicaré un poquito más adelante los máximos y mínimos tolerables de un motor según los vatios, o qué podemos hacer, o divergencias cuando hay gente que le mete más voltaje a un patinete, digamos por referencia, que tenga un motor de 48 voltios, le metemos al patín una batería de 60, cambiando centralita pero conservamos el motor original. Yo os explicaré cómo es la divergencia para no petar un motor, o quemar la bobina, o que se van a achichar los cables, que son datos muy comunes y cosas que muchas veces hacen en algunos sitios fuera de control y están fuera de lugar y se termina jodiendo el patinete.